¿O qué decisión, en 3 puntos, qué decisión vos esperás de esta reunión de cancilleres que tenga sentido para los nicaragüenses, entendiéndose de que no sea más de lo mismo de parte de la OEA? Sí, empezaría, Lucía, si me permitís, por lo que no, ¿verdad? Porque he visto en las redes, pues vos sabés que tengo mucha actividad en las redes, que la declaratoria de ilegitimidad, declaratoria de ilegitimidad a Ortega le tiene sin cuidado, creo yo, que el retiro de embajadores, creo que el retiro de embajadores le tiene sin cuidado a Ortega, porque que la ruptura de relaciones diplomáticas de algunos gobiernos, es importante que sepan que si un gobierno interrumpe las relaciones diplomáticas con otro, eso no significa interrupción de las relaciones comerciales, de las relaciones financieras, etc. Dos gobiernos, y ahí está el caso de Taiwán, para no ir largo, el régimen de Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y el comercio con Taiwán siguió, ¿verdad? O ha seguido a tal punto que en el 2025, aunque eran menores, en términos de dinámica de crecimiento, estaban creciendo con un mayor dinamismo que las exportaciones del aliado estratégico, supuestamente, que China. Entonces, igualmente, ¿verdad? Retiro de embajadores es efectivamente un golpe político, pero que a Ortega no le afecta en sus intereses. Y aquí voy a lo otro. ¿Qué es lo que le importa a Ortega? A Ortega le importan, en primer lugar, los intereses económicos del conglomerado familiar. Es el grupo económico más potente de Nicaragua y seguramente uno de los más fuertes de Centroamérica. Cada vez que Ortega ha pegado el grito, ha sido porque se han tocado sus intereses, o DNP con el combustible, o Bancorp con el brazo financiero que habían creado para apoyar con una plataforma la gestión de recursos del conglomerado empresarial, etc. Entonces, en primer lugar, eso, los intereses económicos de Ortega. En segundo lugar, pero bueno, tendría que ponerlo en primer lugar, su seguridad. Lo primero, y seguramente parte de lo que no deja dormir a Ortega, tiene que ver lo que ocurrió con Maduro, ¿verdad? Donde no sirvieron todos los anillos de protección, donde no sirvieron los anillos de protección cubanos, etc. Entonces, una resolución que sin mencionarlo deje allí abierta esa posibilidad, pues seguramente sería algo que estremecería en primer lugar a Ortega, pero los que no, en segundo lugar, para quienes no quieren irse en el abismo con Ortega, que aparecen ahorita. ¿En qué sentido, Enrique? ¿En qué sentido me estás hablando de esta parte de la seguridad? ¿Qué decisión debe tomar la OEA en cuanto a ese tema que me planteas, la seguridad de Ortega? En este caso, pues es difícil anticipar, ¿verdad? Pero, y esas cosas no se ponen de manera expresa, entre líneas. Solo te pongo un ejemplo. En este proyecto de resolución que se va a considerar por el Consejo Permanente, hay un artículo que dice: esta resolución, la resolución que se presenta al Consejo Permanente, no debe entenderse como una autorización para utilizar fuerzas militares. Evidentemente, ese párrafo está escrito para que algunos gobiernos, México, Brasil, Uruguay, algunos otros, pues no pongan las campanas al viento. Si una resolución
solo estoy anticipando, pues, con estos juegos y rejuegos políticos, de la reunión de consulta no incluye ese párrafo, ya tenés que preguntarte por qué lo quitaron, por qué lo pusieron allá y ahora lo quitaron. Solo te estoy mencionando un ejemplo que puede resultar fácil de comprender por qué lo pusieron allá y por qué lo quitaron aquí. Entonces uno tendría que pensar, lo quitaron aquí porque el juego se abrió de otra manera ya en la reunión de cancilleres. Todo puede cambiar, entonces es lo que me querés decir. Lo que quiero decir es que el texto de la resolución que se va a presentar al Consejo Permanente previsiblemente la próxima semana no es el mismo texto que considerarían o aprobarían los cancilleres en la reunión de consulta. No hay una relación directa de que solo pasa de un a otro y los otros interlocutores repiten lo mismo. Entonces creo que me preguntabas que uno, la seguridad, y aquí el texto de la resolución por lo específico o por lo ambiguo puede abrir el juego. Lo segundo, te decía, con los intereses de Ortega. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora con las sanciones? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Bancorp, que fue el banco que crearon para sus trasiegos de capital, y era tal este banco que no recibía depósitos del público. No era como todos los bancos que reciben depósitos, hacen créditos, etcétera. No, era una institución financiera únicamente para gestionar el capital, los flujos de capital de este conglomerado empresarial encabezado por Ortega, pero que también tiene otros tentáculos. Bueno, lo sancionaron, pero no se siguió la ruta del dinero. Y entonces pudieron pasar esta cuenta para acá, estas cuentas para allá, estos fideicomisos para acá. Golpearon DNP, que es una de las principales fuentes de acumulación, el negocio del combustible. Pero no siguieron la ruta del dinero. ¿Y qué hicieron? Crearon 4 empresas públicas para todo el negocio de los hidrocarburos. Y en cada una de las leyes creadoras de estas empresas públicas incluyeron un artículo que decía que esa empresa pública podía asociarse con otra empresa privada para crear una tercera empresa. Bueno, esta fue la ruta que siguieron para continuar en el negocio del combustible. Como tienen el control del registro, pues nadie sabe cómo se llaman esas otras empresas que siguen el negocio del combustible. Entonces, una acción seria en contra de los intereses empresariales económicos de Ortega, tienen los mecanismos para informarse y no solo golpear, sino que seguir la ruta del dinero. Ese es un segundo escenario. Un tercer escenario, y te puedo dar ejemplos, Lucía. Te puedo dar ejemplos. Primer ejemplo, de repente Barbados se transformó en el 2025 en el segundo por encima de Estados Unidos como origen de inversiones extranjeras a Nicaragua. Barbados. ¿Qué empresarios de Barbados pueden invertir en Nicaragua? Pero cuando uno suma los últimos 3 años, las inversiones provenientes de Barbados se aproximan a 500 millones de dólares. No 50, no 5, 500 millones de dólares. ¿De dónde salen esos 500 millones de dólares? En Barbados. Panamá en el 2025 ahora casi duplica en el 2025
las inversiones provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos pasó al tercer lugar, después de Panamá y después de Barbados. Es evidente que se trata de un trasiego de capitales con empresas de maletín, donde una parte son dólares reciclados de la misma mafia en el poder, que como, bueno, tienen que buscar cómo lavarlos, lo sacan a una empresa en Barbados o en Panamá y lo reciclan con inversión extranjera en Nicaragua. Seguir la ruta de ese dinero no es difícil porque además, obviamente, no se trata de dinero limpio. Ahí tenés uno, ¿verdad? Si hay una voluntad real, ¿verdad?, de golpear al régimen sin afectar a la gente, bueno, el régimen presume de que las carreteras, etcétera, en realidad los mayores beneficiarios de la construcción de carreteras son las empresas que fraudulentamente reciben las adjudicaciones, fraudulentamente ejecutan las obras y obviamente ninguna de estas empresas va a participar en semejantes negocios si no está asociado con el régimen. Entonces, el BESIE, por ejemplo, entre el año pasado y este año, ha desembolsado casi 400 millones de dólares. Casi 400 millones de dólares. Si quienes deciden son Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y parcialmente Panamá, México, etcétera, pero los que tienen el principal poder de decisión son los países centroamericanos, pues algo podrían hacer con relación al BESIE. Y allí otra vez golpear los intereses de las empresas que fraudulentamente están obteniendo ganancias fabulosas. Te pongo un tercer ejemplo, ¿verdad? Podría poner más, pero después va a aparecer, si aparece uno que yo estaba detrás, ¿verdad? Entonces cualquiera sabe que vos me invitaste y no, pues esas son cosas, cualquiera que me conoce sabe que vivo estudiando esto, que vivo siguiéndolo y que no estoy inventando. Lo tercero, todo el mundo sabe que los dueños de Disnorte y Disur, pues es la familia en el poder. Y desde el monopolio que ejercen con la distribución de energía, pero además la empresa con mayor capacidad de generación de energía ni siquiera conduce al engaño, se llama Alba Generación, ni siquiera conduce al engaño quiénes son los dueños. Entonces, ¿pero qué es lo que ha ocurrido los últimos años? Mientras por un lado presumen de grandes inversiones en el sistema eléctrico, los nicaragüenses pagan el 30% de pérdidas técnicas. Esto tal vez un poco más complicado explicarlo, ¿verdad? Y tal vez rápidamente porque tiene que ver con los bolsillos de los nicaragüenses. Si vos pensás en las tuberías de agua y las tuberías están rotas, vos producís 100 galones y como se va derramando en el camino, al final solo llegan 50 galones, perdiste 50 galones en el camino. Pero te cobran al final por los 50 galones el precio de los 100 galones y te cargan los 50 galones que se perdieron en el camino. Traslademos eso a la electricidad. En el caso de Nicaragua, el 30% de la energía que circula por el sistema se pierde. ¿Por qué? Por ineficiencia. Ha venido creciendo de año en año y entonces los nicaragüenses pagan esto. Pero a lo que me iba a referir es que con toda la laraca que hacen de inversiones en el sistema eléctrico, además de lo de las pérdidas técnicas, compran energía más barata en los otros países centroamericanos. No la producen porque se produce más cara en Nicaragua, la compran en otros países centroamericanos y se la venden más cara
a los nicaragüenses, los mismos que están en el poder, ¿verdad? Bueno, entonces vos podrías cerrar esa llave y ya le dañaste el negocio que exprime los bolsillos de empresas y de los consumidores nicaragüenses. Ya te dije tres. Te dije lo de los créditos del BCE, te dije, y puede ser Banco Mundial, Banco Europeo, etcétera. Te dije lo de las tarifas eléctricas y te dije lo de este reciclamiento de fondos con Barbados, con Panamá. ¿Eso se puede investigar? Sí, el asunto es que si va en serio, no podés dar un golpe y retirarte a tu esquina. Tenés que seguir al remate esto para hablar en términos económicos, ¿verdad? Entonces, solo estoy señalando un ejemplo que si va a hacer más de lo mismo, mejor no lo hagas. Que ayer fueron 100 visas las que se quitaron y ahora van a ser 200. Se abanican con eso, ¿verdad? Que retiraron sus embajadores, Panamá y otros países, y ahora se hace un llamado a que retiren los embajadores y entonces los retira Argentina, los retira Perú, los retira Paraguay, etcétera. No, para un gobierno que le interese el prestigio, que le interesa la credibilidad, eso puede ser un golpe político, ¿verdad? Pero a esta gente eso no le interesa. Entonces, o vas hacia sus intereses o mejor guardarte para otro momento.